de la porción bíblica que vimos el día de ayer. Gloria sea al Señor para siempre. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Timoteo, al capítulo 2 y el versículo 9. Gloria al Señor. ¿Cómo lo tenemos? Amén. Gloria a Cristo, bendito sea el Señor para siempre. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Pues dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Pues, amados hermanos, estamos viendo a continuación acerca del corto estudio que hicimos ayer. Bendito sea el Señor, cual dijimos que en este día pues vamos a estar viendo la definición de todo esto que vimos ayer, la palabra, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque habíamos dicho también de que lo que escrito está, amados hermanos, es para nosotros obedecerlo, porque así nosotros alcanzamos bendición de parte de Dios nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Pero también tenemos que estar conocedores de que en la palabra del Señor no nos podemos ir al extremo del un lado, ¿verdad? Porque si no nos volvemos fariseos. Y al Señor le dio duro a los fariseos porque perdieron la misericordia, perdieron el amor, perdieron prácticamente lo más importante en la palabra. Y si nos vamos al extremo del otro lado, pues quedamos cortos de obedecer la palabra del Señor. Por eso tenemos que ver la palabra del Señor y quedar pues en esa buena, perfecta balancia de la perfecta voluntad del Señor. El tema que estamos viendo es la santidad, amados hermanos. Y el día de ayer, pues nosotros vimos qué es la santidad, ¿verdad? Nosotros vimos, en breve se lo explico, qué es la santidad. Pues la santidad es el apartarse de toda contaminación, de lo que dice la palabra de Dios, lo que es contaminación. Vimos también, amados hermanos, de que nos dice a nosotros que la santidad es el apartarse del pecado, bendito sea Dios. Y la santidad es el ser reservado, apartado para Dios, bendito sea el Señor para siempre. Vimos también, ¿verdad?, acerca de cómo yo puedo alcanzar la santidad. Pues la santidad se alcanza cuando uno tiene fe en la palabra de Dios. También cuando uno cree, es como lo que está escrito, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque esa sangre preciosa que fue derramada por su vida y mía, por la salvación nuestra, esa sangre nos rocea y nos limpia nuestra mala conciencia que estaba llena de pecados, y por eso hoy Dios es digno y siempre será digno de toda gloria y honra, porque hoy podemos alabar su nombre con todo el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo amor hacia Dios. Bendito sea el Rey. También vimos, y aquí es donde nos quedamos, que la santidad tiene los dos aspectos, que tiene el aspecto interno y el aspecto externo, y por eso este día vamos a estar viendo todas esas partes en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así es que comenzamos aquí en el versículo 2, versículo 9. Amados hermanos, es necesario dar, ¿verdad?, estos estudios para que nosotros podamos conocer lo que Dios nos está hablando en su palabra, lo que Él quiere de nosotros, y también qué sucede cuando nosotros lo ponemos por obra. Pues nosotros ganamos, no perdemos nada, sino que ganamos en Cristo Jesús. Bueno, dice aquí la palabra donde comenzamos: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso,
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, yo quiero hacer un énfasis antes de comenzar. No es esto para atacar a nadie, no es esto para nada de eso, sino que es para dar la enseñanza nomás. Bendito sea el Rey. Vamos a enfocarnos aquí en lo que dice decorosa, con pudor y modestia. Porque esto también, amados hermanos, no solo aplica para la mujer, aplica para el hombre también. Tiene que ser el hombre vestido y también dice, decorosamente, con pudor y con modestia. Pero tenemos que investigar esas tres palabras para que podamos verlas a más profundidad y ir entendiendo lo que el Señor realmente está diciendo a nuestras vidas a través de su santa palabra. Bendito sea el Señor. Pues vamos a ir a lo próximo. Gloria al Señor. Aquí estamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Vimos esas tres palabras, ¿verdad? Decoro, pudor y modestia. Cuando usted puede ver en el diccionario estas tres palabras, amados hermanos, cuando vemos decoro, decoro sale con varias diferentes palabras ahí. Y esas palabras nos van aclarando qué es lo que se refiere a decoro. Decoro se refiere a honor, respeto, pureza, recato, honestidad, honra, estimación, dignidad, seriedad. Y esas palabras, cuando alguien va a vestirse, y le vuelvo a repetir, cuando sea hombre o sea mujer, la palabra dice que tenemos que vestirnos en una forma decorosa. Ahí lo vimos en 1 Timoteo 2:9, donde estamos. Pero cuando nosotros vemos estas palabras, pues eso quiere decir que el que tiene el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, cuando se va a ir a vestir y está conectado, porque cada día, acuérdense, porque el cristiano cada día tiene que orar, cada día lee la palabra, cada día el Espíritu Santo de Dios quiere tener nuevos encuentros, quiere llevarnos a nuevos encuentros. Y el cristiano, amados hermanos, va a estar pensando así conectado al Señor, diciendo, bueno, ¿qué me voy a poner hoy día? ¿Verdad? Y esto es decoroso, viendo, ¿verdad?, las cosas que tenemos en casa. Y decoro viene a ser eso, amados hermanos. Así que cuando nosotros vamos a ponernos algo, estamos pensando, ¿es decoroso aquello? ¿Y por qué estamos pensando, ¿es decoroso aquello? Porque eso es lo que dice la palabra. Y cuando nosotros obedecemos la palabra, pues la palabra nos lleva a pensar, ¿cómo es que yo puedo agradar a Cristo? ¿Cómo es que yo puedo obedecerle? ¿Cómo es que yo puedo seguir sintiendo más comunión con el Señor? Porque cada día el Señor nos da de su misericordia y cada día tenemos muchas oportunidades en todo lo que hacemos para glorificar a Dios. Bueno, esa era la palabra decoro. Hay otra palabra que es pudor. Pudor también dice que el pudor es tener vergüenza de exhibir el propio cuerpo. Es como decir de que si yo me pongo ropa que es bien apretadita, el Espíritu Santo me va a meter a mí como aquella vergüenza de decir, otra gente me va a estar viendo mi figura. Esto no me cabe, mejor me voy a poner algo que no es tan apretado para que no se me muestre tanto mi figura cuando yo ande allá en la calle o donde quiera que yo ande. Bendito sea el Señor. Eso es lo que pudor quiere decir, en parte, vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo, ¿verdad? Pero también es eso de que uno se guarda a no, ¿verdad?, exhibir aquellas partes, porque hay gente, el mundo, hermanos, se visten en una forma de que ellos quieren mostrar su desnudez. Ellos la quieren mostrar y por eso se visten en esas, ¿verdad?, muchas formas que usted puede ver ahí en el mundo. Una vistadita por allá y usted va a ver de que hay muchos estilos, muchas formas que la gente se viste, ¿verdad? Si estamos hablando de los hombres, yo he visto muchos estilos, ¿verdad? Me voy por aquí para que me vean mejor, después me voy por allá, ¿verdad? Hay unos estilos que el hombre tiene, digamos, esta parte del blue la tiene como por aquí y esta la tiene bajada. Y así anda caminando. Esos son como los gangsters, ¿verdad?, que se la ponen así. Ellos tienen su modo, esa parte la suben por ahí hasta la rodilla y la otra la dejan. Es como una rebeldía, pero ellos van así porque quieren que la gente lo mire así. Y hay muchas formas que la gente hace eso. Ellos no tienen esa vergüenza, pero el cristiano sí. ¿Sabe por qué? Porque somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Y esto lo vamos a ir explicando más. Así que
Esa es parte. Dice, de ser objeto en cualquier forma de interés sexual. Es decir, que en la forma que yo me voy a vestir, no me voy a vestir en una forma que voy a mostrar especialmente partes que son para una mujer atractivos, ¿verdad? O si es mujer, parte de lo que es su cuerpo que el hombre la va a encontrar atractiva. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque como gente santa no queremos meterle en la cabeza a otra gente, especialmente entre el pueblo cristiano, aquella cosa para que ellos vayan pensando y cayendo en algo que es, ¿verdad? Digamos, una atracción que es porque la forma como yo estoy, porque esa ya es una maldad que yo llevo, es decir, yo me voy a vestir así para que fulano de tal o fulana de tal se dé cuenta de mí y después vamos a empezar a hacer algo por aquí. Eso ya va con ese interés, ¿verdad? Y eso comienza en la mente. ¿Y dónde los ataques que llegan del diablo? A nuestra mente. Por eso tenemos que tener eso, ¿verdad? Y es más, si nos amamos en Cristo Jesús, eso quiere decir que yo voy a, si yo los amo en Cristo Jesús, eso quiere decir que yo voy a vestirme en una forma para guardarlos su mente, para que su mente no sea atacada por el diablo en esa forma. Y así mismo, si usted me ama a mí, también se va a vestir en esa forma para que mi mente no la ataque el diablo, para fijarme en aquellas cosas y empezar a crear, ¿verdad?, algo ahí que no es. Porque por eso es que a veces salen pleitos, contiendas, celos y tantas cosas que puede salir dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Modestia es la cualidad de humilde, falta de engreimiento o de vanidad. Así que eso es ya lo que va en nuestra mente. ¿Por qué me estoy poniendo esto? Porque, ¿verdad?, pensaba yo que me van a ver así, porque lo que otros me van a ver así, o me lo estoy poniendo porque yo digo, Señor, en esto yo me miro decoroso, tengo pudor, tengo modestia, y yo sé que tu espíritu me está indicando a mi espíritu humano de que tú estás agradado como la forma como me he vestido en este día. Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, y esas son las cosas que uno tiene que considerar cuando uno va a vestirse, porque estábamos ahí viendo del atavío. El atavío es cómo nos vestimos, ¿verdad? Aquí estamos hablando, para comenzar, ¿verdad? Esta parte está mostrando acerca de la vestidura. Esta es la parte externa, ¿verdad? Pero solo quería mostrar este diagrama. Vamos a regresar aquí, pero de aquí nos vamos a ir, hermanos, a lo interno, porque acuérdese, la santidad comienza por adentro y fluye después afuera, se manifiesta hacia afuera lo que está dentro, ¿verdad? Así que vamos a ir a seguir. Si usted puede ver un diagrama, es decir, si vemos la historia, cómo se vestía el hombre y la mujer anteriormente, se va a dar cuenta de que el vestimento ha cambiado drásticamente solo en los últimos como 200 años, hermanos. Antes de eso, el vestimento en casi todos los años era prácticamente lo mismo. Es como en estos últimos 200 años es que todo se ha dado rienda suelta, se puede decir, y se ha ido por completo, ¿verdad? Si nosotros vemos, por comenzar, digamos, en 1400, la gente se vestía así, después iba así, después iba así, y todo más o menos, ya como en los 1960 para acá, en los tiempos de los hippies y todo eso que se dice, como que todo el mundo ¿verdad?, se dio rienda suelta en cómo se viste. Y ahora mismo eso se ha hecho mucho más peor, porque ahora no se cubren muchos así, sino que es algo ya que usted lo puede ver en la calle, no necesita que se lo explique, pero vamos a mostrar unas cosas aquí también. Bueno, vamos a seguir. Gloria sea al Señor. Todo esto es para que nosotros lo consideremos. ¿Sabe por qué? Porque somos llamados a ser pueblo santo. Mire, esto sí que no me gustaría que me pase a mí. Y estoy más que seguro que no le gustaría que le pase a usted. Usted está ahí, Señor, y abre los ojos por un momento y está viendo eso. ¿Ve? O viceversa, ¿verdad? Viene un hombre que está, ¿verdad?, con sus pantalones todos apretados, ¿verdad?, y una camisa que se le puede ver adentro porque está, ¿verdad?, mostrándose todo, lujándose en una iglesia. Bendito sea el Señor. Y no solo en la iglesia, ¿verdad? Eso es el mundo.
mundo, hermanos. Eso es el mundo, ahí se le puede ver toda la escala, se le puede ver lo de abajo, toda su figura, y esas son las cosas, hermanos, que nosotros nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, si yo los amo, si ustedes me aman como cristianos, vamos a estar guardando esa santidad en agradecimiento al Señor. Vamos a seguir, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Ahora sí, vamos a ir a lo interno. Gloria sea el Señor. Vamos a ver unos versículos bíblicos. San Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37. Bendito sea el Señor. Aquí nos dice la palabra, amados, el hombre. Ahora, esto, ¿sabe qué vamos a ver aquí? Lo interno. Lo interno se manifiesta por afuera, pero comienza adentro. Ahora, aquí vamos a ver nuestras palabras, porque Dios quiere que seamos santos en nuestro vocabulario. ¿Verdad? Usted ha escuchado gente que todavía está en una iglesia y está hablando puras cosas que son malas palabras, hablan cosas malas porque todavía no se han santificado sus lenguas. Y nosotros tenemos que santificar esta lengua, bendito sea el Señor. ¿Y quién nos ayuda? Dios. Por eso tenemos que someternos a Dios. Si amamos a Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar ese vocabulario cristiano que Él nos va a dar. No es que yo le voy aquí a enseñar, mire hermano, el vocabulario cristiano es así, así. No, yo le diría mejor, métase en ayuno y oración y que Dios le enseñe. Porque Dios lo va a ayudar a la palabra y le va a dar experiencias y le va a sacar las cosas a usted mismo, así como me lo ha hecho a mí. Y todavía lo hace ese Señor. Bendito sea el Rey. Y el que no hay mejor maestro como Dios. Dice aquí, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿De dónde las saca? Del corazón, de lo interno, de lo que verdaderamente es, de lo que está allí. Versículo 36, por favor. Después dice, mas yo os digo, este es Jesucristo hablando, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Miren, eso no es hermano Jesús diciéndolo, eso es palabra de Dios, Jesucristo mismo, diciéndonos con condición que cada palabra ociosa, así es que eso quiere decir que no importa ni que fuera una palabra mala, sino que eso viene a ser una palabra ociosa, una palabra que no edifica, una palabra, hermanos, que, ¿verdad? Solo hago algo por un chiste, de que quiero hacer a una persona reír, pero en ese chiste hay un poquito metido ahí de perversidad, hay metido, ¿verdad? Cositas que no convienen ya a nosotros como cristianos. Y estas son las cosas que el Señor nos va enseñando por el camino, hermanos. Vamos a ver el versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miren qué tremendo es eso. Hermano, usted me está condenando. Yo no estoy condenando a nadie, hermano, si yo no soy el juez. Esto es las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nuestras palabras las hablamos por la abundancia de lo que está en nuestro corazón. Y cuando hablamos aquellas palabras, por esas palabras que hablamos, Dios, Jesucristo, que se va a sentar un día como juez, Él nos va a juzgar a cada uno de nosotros, nuestras palabras que han salido de nuestro interior, y va a decir, ¿estás justificado o estás condenado? Mire qué tremendo, hermanos. Por eso la santidad conviene a la casa del Señor. Vamos a seguir leyendo ahora. Ahora vamos a ver nuestras acciones. Hemos visto nuestras palabras, nuestras acciones, porque eso también se manifiesta de lo que está adentro de nosotros. San Juan capítulo 3, versículo 20 al 21 nos dice aquí, gloria sea el nombre de Jesús. San Juan 3, 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace, miren las acciones, que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe por qué? Porque el que está en la oscuridad, ¿verdad?, tiene vergüenza, porque el pecado es vergonzoso, y tiene vergüenza salir hacia la luz.
y no quiere que nadie sepa, así es que se mantiene en la oscuridad, porque sabe que la luz va a descubrir aquello, y cuando es en la luz, pues tiene que manifestarse aquello, lo cual van a ser reprendidas. ¿Y por qué es reprendida aquella acción? Porque Dios quiere corregirnos, porque no podemos irnos al cielo en esa condición. Por eso Dios nos tiene que reprender para que nos podamos también arrepentir, y así vamos a ser sanados, hermanos. Así que es una bendición que Dios nos quiere dar para arreglar nuestra vida, bendito sea el Señor. Pero dice también el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. El que dice, sí, yo reconozco que ando mal, Cristo es la verdad, Él es la verdadera luz, yo necesito cambiar, yo no puedo ya. Y mucha gente no puede dormir porque anda cargando aquellas cosas, siente que le dan ataques a su corazón de repente y todo eso, porque le dan aquellas cosas, aquellos ataques, porque le está indicando todo su ser, tenemos algo que arreglar, y ahí está por años luchando. Pero cuando nos sometemos, nos humillamos a la palabra del Señor, venimos a la verdad, venimos a la luz. Y aunque es vergonzoso, pero decimos, Señor, pero tú tienes la sanidad, bendito sea el Señor. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién te cambió? Cristo. Gloria sea su nombre. Bendito Dios. Eso es lo que hace Dios. Así es que nuestras acciones, amados hermanos, tienen que ser santificadas en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Mire, ¿cómo es las acciones de la carne? Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Estas cosas ya las hemos visto antes, ¿verdad? Las obras de la carne, ¿qué son? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas son cosas que lo llevan a uno a practicar cosas malas, cosas pecaminosas. Versículo 20, por favor. Gloria al Señor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estas son acciones que gente hace o cosas que gente dice. La gente puede decir, yo te aborrezco, te odio. Ya son cosas que están sacando de su corazón, están manifestándolo a través de sus palabras. Y hemos visto que Cristo dijo que cada palabra ociosa tendremos que dar cuenta por eso, ya también por nuestras acciones. Y dice el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, ¿verdad? Que dice, no, yo me puedo tomar una copita, licor, esto y que lo otro, orgías y cosas semejantes a estas. En ese caso quiere decir que hay una gran lista que sigue de cosas malas que la Biblia también nos va mostrando. Dice, acerca de las cuales os amonesto. Mira, la amonestación es buena porque nos ayuda a permanecer en Cristo, en esa bendición. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los hechos, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Tenemos que apartarnos del pecado, porque esa es la única forma que podamos llegar hasta el final y ser bendecidos por Dios en el camino, para que nuestra fe, nuestra esperanza y toda la fe que el Señor nos quiere dar en el camino crezca. Bendito sea el Señor. Pero esas son las obras que alguien puede hacer, las acciones, los hechos. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver otra cosa, y mucha gente puede decir, pero eso ya, hermano Josué, yo no pienso que, pero vamos a verlo también. Mire, nuestros pensamientos, el Señor, tienen que ser santificados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 23. Ya se puso dura la cosa, mire. Porque nuestra mente es el campo de batalla, bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué? Gloria sea a Cristo, porque Él nos ayuda. Dice su palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Eso quiere decir que Dios hace esa obra milagrosa que nos renueva nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que en su mente siempre están pensando lo malo, siempre están pensando, usted ha visto gente que es desconfiada,
Quizás es desconfiada porque, ¿verdad?, en toda su vida anteriormente ellos, ¿verdad?, quizás se le hicieron el mal y todo, o quizás crecieron en la calle y tuvieron que aprender a vivir en una forma, ¿verdad?, de robar y siempre estaban viendo tras su espalda, gente desconfiada. Y esas son gente en la mente, son problemas que hay, que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es el espíritu humano, porque muchas veces en el espíritu que actuamos, hermanos, no es en el espíritu de Dios. Y por eso es que nos va mal muchas veces, porque por eso es que estamos haciendo cosas en nuestra mente, planificando cosas que no debemos estar, pensando cosas que están prolongando esos pensamientos en nuestra mente y no tienen que estar ahí. Los tenemos que reprender, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y también dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Miren, eso es bien obvio. El que está más en la carne va a estar pensando más cosas en la carne. Pero dice, pero los que son del Espíritu, con mayúscula, estamos hablando de los que tienen aquella comunión con Dios, los que valoran que el Espíritu Santo esté morando en su corazón, los que buscan al Señor diariamente diciendo, Señor, quiero tener un encuentro más contigo, Señor, quiero adorarte cada día más y más, quiero glorificarte cada día más y más, Señor, quiero experimentar más de tu poder, de tus promesas. El espiritual dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Están pensando en las cosas del Espíritu, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Dice allí, miren, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es como decir, no van a estar pensando en las cosas de Dios. Si yo le agrado a Dios como me he visto, si yo le agrado al Señor a donde voy a meterme, si yo le agrado al Señor a esta compañía con quien me estoy juntando. No vamos a pensar en las cosas del Señor. Vamos a pensar yo. Esto me place a mí, aquí me voy. Pero el que es del Espíritu va a estar pensando dos veces, va a pensar en el Señor. Dice, mis sentidos, yo quiero ir allá. Pero ¿qué dirá el Señor? ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo yo voy a quedar después de esa reunión o después que yo me meta en aquel lugar? Ese es el espiritual, que va a estar pensando en esa comunión íntima con Dios, que no va a querer que nada rompa esa comunión con Dios. No vamos a querer insultar a Dios, no vamos a querer contristar su espíritu, que es tan bueno el Señor para con nosotros. Eso es, hermanos. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a eso? Vamos a ir a otro versículo ahora. Mateo 26:41. Dice en San Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Miren, esto es porque las tentaciones nos vienen a nuestra mente. Ahí comienza. Y de nuestra mente fluye hacia nuestras emociones. Ya después nuestras emociones ya son atraídas a aquella cosa. La vamos viendo ya diferente, con diferentes ojos. Así como Eva, que Eva, ¿verdad?, iba pasando por ahí y ella conocía el mandamiento de Dios, que Dios dijo, no comerás de aquel árbol. Pero ¿qué pasó? Que cuando el diablo vino y la tentó, la hizo ver aquel árbol que ella sabía que no podía comer, porque o si no iba a morir, pero la hizo verlo con otros ojos. Ojos ya que codiciaban, deseaban aquella fruta, el cual no pudo comer. Pero dice, velad y orad. ¿Ya ven? ¿Por qué tenemos que orar cada día? Porque cuando oramos nos guardamos esa comunión con Dios. Pero el velar, ¿qué es eso? Imagínese esto, pues. Usted tiene que ver con sus ojos de su mente. Si usted cierra sus ojos así, usted puede ver todavía. ¿Qué es lo que usted está viendo? Lo que se está imaginando. Ahí usted está viendo. Pero ahora Dios le dice, velar. ¿Qué es lo que tiene que velar? Lo que está pasando por ahí. Películas que están pasando por la mente, cositas que están pasando por ahí, eventos del pasado que están pasando por ahí. Tenemos que velar, ¿verdad? Porque lo que no es de Dios, saquémoslo en el nombre de Jesús. ¿Y cómo yo lo voy a sacar si aquello se está apoderando? Pues para eso es la oración. Por eso Jesús dijo, velar y orar, para que no caigas en tentación. Y eso quiere decir que cuando yo veo que algo malo está ahí,
Porque si lo dejamos ahí por largo tiempo, ya después, eso es como la gente va cayendo, va cediendo. Porque el diablo va agarrando terreno. Primero lo metió en la mente, ahora te está manipulando los sentimientos. Y ahora te está trayendo allá. Ahora ya es una doble fuerza, porque lo han cargado todo el día en la mente. Ahora están en nuestros sueños, y cuando despertamos ya nuestros sentidos están atraídos allá. Y nuestra voluntad humana está debilitándose. Porque no hay oración y no hay verdad. Pero por eso Jesús dijo, velar y orar para no caer en tentación. El espíritu humano, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que sujetar esta carne, los deseos carnales, los deseos que nos quieren llevar a las cosas de la carne. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir adelante. Ya hemos visto, hermanos, que tenemos que tener estas tres partes: nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Vamos a ver cuál es el hombre espiritual. Esto pienso que lo vimos anoche. Gálatas 5:22. Bendito sea el Señor. El fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor. Más el fruto del Espíritu, este es lo que produce alguien que tiene el fruto del Espíritu, alguien que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, alguien que piensa más en el Señor, en complacer a Dios más que a sí mismo, empieza a dar de este fruto. Y este es lo que Dios quiere de nosotros. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y también dice mansedumbre, templanza. Esa templanza es dominio propio, ¿verdad? Por eso es que mucha gente cae en muchas trampas, porque no tienen ya dominio propio. Les falta ese fruto del Espíritu porque no han pasado tiempo en oración, en leer la palabra, no se han metido en ayuno, no buscan al Señor, no le piden a Dios, no esperan en Él. Y por eso muchos caen. Que Dios nos ayude y nos libre, hermanos, porque todavía estamos nosotros en esta lucha que sigue cada día. Ahora, vamos a entrar a la otra parte. Eso era lo interno. Si nosotros entendemos lo interno y producimos lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Guardándonos en nuestras palabras, guardándonos en nuestras acciones, guardándonos en nuestros pensamientos y produciendo del fruto del Espíritu, pues eso quiere decir, amados hermanos, que podamos llegar a ser fuertes en Dios. Bendito sea el Señor. Porque, ¿sabe qué? Lo más que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, eso es lo más que nos humillamos a Dios, lo más que Dios nos levantará. Bendito sea el Señor. Lo más que Dios nos va a mostrar de su poder, de su gloria, lo más que vamos a darle lugar a que Cristo resplandezca de verdad en nuestras vidas para alcanzar muchas almas perdidas en el nombre de Jesús. Ahora nos vamos a ir a lo externo, bendito sea el Señor. Para esto vamos al otro seguimos. Bendito sea el Señor. Vamos a comenzar con los hombres. Lo externo, cuando una persona, ¿verdad?, está viviendo como lo que vimos, ¿verdad?, sus pensamientos, está conectado al Señor, aun cuando se va a ir a cortar el pelo, le está, ¿verdad?, diciendo, se va a cuidar en la forma como se va a cuidar el pelo, ¿verdad? No se va a ir a hacer estilos que son para así, o por así, o por así, o en estos días, amados hermanos, hay estilos que la gente, ¿verdad?, sale con sus, que aquí se le puede ver, digamos, una letra, o un nombre, o digamos, una seña de algo. Todas esas cosas son cosas del mundo, amados hermanos. O otros, ¿verdad?, en sus barbas se las hacen así, se hacen un W, o se hacen una cosa de una, cualquier cosa que sea. Pero esas cosas no son para el cristiano, amados hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que entender eso. Y vamos a ver una cita bíblica por el que estamos hablando de eso. Así que tenemos que cuidarnos en nuestro, bueno, para los hombres, nuestro cabello, nuestro pelo, y también, bendito sea el Señor, porque también es feo ver, ¿verdad?, una barba así como larga, pero a la misma vez les hacen unos dibujos o se las pintan de diferentes cosas. Eso es terrible, hermano. Esas son cosas del mundo, no es para un cristiano. No es algo que, ¿verdad?, uno se va a meter con Dios y Dios le va a decir, sí, crézcate la barba y hágase unas trenzas, ¿verdad?, porque como hacen muchos así. Y esas son cosas ya, el mundo es el mundo y el pueblo santo de Dios es el pueblo santo de Dios.
No hay otra cosa, porque el que tiene el Espíritu de Dios, Dios le va a hablar. Si nosotros nos metemos con Dios y le decimos, Señor, ¿cómo yo puedo? Mira, a mí, hermano, vas a ver cómo yo hubiera venido este fin de semana, o el fin de semana pasado. Porque yo estaba caminando en la Bentley Plaza por ahí y me acercó un hombre y me dice, ¿usted quiere ser un modelo para un nuevo estilo que vamos a hacer en el pelo? No, gracias, le dije. Ya me corté el pelo. Y aunque no me lo hubiera cortado, no me hubiera dejado, porque si él me dice, le vamos a usar como una ahí, ¿verdad? Y me deja todo como él quiere. Y después yo como vengo aquí, me tengo que cubrir como un judío después. Bendito sea el Señor. Así que uno tiene que tener ese cuidado, porque a veces uno se va a esos lugares y no tiene cuidado, pues ya lo agarraron. Y después uno dice, ay, ¿por qué me cortaste así? Ay, yo pensaba que así lo querías. Bendito sea el Señor. Es que tenemos que cuidarnos. Así que yo siempre ahí estoy al cuidado al tanto. Y verdad, siempre le digo, déjeme lo mismo, solo mediano, ¿verdad? Ni me lo ponga muy corto, porque a veces le hacen esas cositas que se lo dejan tan corto y ya le empiezan a hacer 3 rayitas así. Usted lo ve por todos lados, hermanos. Bendito sea el Señor. Así es que cuidémonos de todas esas cosas, porque, ¿verdad? Muchas veces, lastimosamente, cuando vamos a que se nos cortan el pelo, que nos hagan algo, eso lo tenemos que hacer, y muchos, ¿verdad?, son gente que no es cristiana, pues. Y claro, ellos no conocen esas cosas, ellos creen, yo pensaba que tú lo querías, porque ellos van con la moda de lo que se está haciendo. Si la moda es, ¿verdad?, cortarle mitad y dejarle mitad, así se lo van a dejar. Así que tenemos que tener cuidado. Vamos a seguir. Los pelos cortos, bendito sea el Señor. Pelos cortos en la mujer, es decir, cuando uno se está cortando el pelo y está, ¿verdad?, más menos de lo que es los hombros. Bendito sea el Señor. Vamos a ver eso en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué mostramos todo esto, hermanos? Porque tenemos que alinear nuestra vida a lo que está escrito en la palabra del Señor. Si no fuera escrito, pues yo le dijera, bueno, no importa. Pero si está escrito, hermanos, eso es lo que tenemos que seguir, porque vamos a ser juzgados por Dios, por lo que está escrito. Vamos a ir a lo próximo, al otro. Vamos a seguir. Bendito sea el Señor. Así que eso es la idea. Mire, Levíticos capítulo 19, versículo 17 dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ahí les estaba hablando a los hombres, hermanos, que eso quiere decir lo que estaba hablando antes, que no van a hacer cuando dice no haréis tonsura en vuestras cabezas, eso quiere decir que se van a hacer estilos, se van a cortar en ciertas formas. ¿Usted se acuerda cómo se cortaban el pelo antes los sacerdotes católicos? Cuando se ponían aquel vestuario que era como negro y todo eso, pero ellos andaban aquí, tenían como un poquito de pelo y se cortaban todo esto como nada, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de ese estilo? No sé si sabe lo que estoy hablando, pero ellos tenían un estilo, los sacerdotes católicos, estamos hablando de muchos años atrás, se cortaban todo esto, que se les veía, ¿verdad?, la cabeza, pero solo dejaban como una cosa redonda aquí de pelo. Eso era un estilo que ellos usaban. La palabra del Señor nos dice a nosotros allí, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. A ellos no se les permitía hacer de esas cosas, ¿verdad?, como lo que hemos hablado hoy en día, estilos, pintados, nada de eso. Bendito sea el Señor. Así que Dios nos da la indicación cómo Él quiere que su pueblo esté, cómo nosotros seamos. Vamos a ir al otro, a seguir, sigamos. Bendito sea el Señor, porque todavía tenemos varias cosas que ver. Ahora, dice, refiriéndose a los hombres, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Una pregunta que estaba haciendo Pablo. Dice, ¿acaso no la naturaleza nos enseña que es deshonroso para un hombre dejarse crecer el cabello? Usted ha visto hombres que se la dejan crecer, ¿verdad?, hasta aquí, que le llega hasta aquí el cabello. Ya lo tienen como pura mujer, que a veces la gente los está viendo por ahí y dice, ¿es de hombre o mujer? Y eso es deshonroso, dice la palabra del Señor, no lo dice el hermano Josué, la palabra lo está diciendo que es deshonroso. Por eso, amados hermanos, muchas veces en la iglesia tienen que haber normas
¿Por qué norma? Porque la Biblia, hay una explicación de lo que la Biblia da, pero si no se aplican normas en una iglesia para decir, hermanos, ¿verdad? Si ves una mujer, guárdese, hermana, para ¿verdad? Que su cabello no sea menos de sus hombros. Si es un hombre, guárdese, hermano, para que su cabello no le vaya más largo de sus hombros. ¿Por qué? Porque si no hay una norma que se pone en una iglesia, pues para lo que es una normalidad para una persona, la otra persona va a decir, no, yo pienso que esto está bien, y el otro va a decir, no, yo pienso que está mal, y el otro va a decir, no. Así que lo que está bien para el uno se lo va a dejar crecer hasta aquí, el otro se lo va a dejar crecer hasta aquí, el otro se lo va a dejar crecer hasta aquí, y el otro se lo va a dejar crecer hasta el piso, porque todo después va a ir a la rienda suelta en lo que queremos y lo que pensamos, pero por eso se tiene que poner una norma según lo que ha hablado la palabra del Señor. Por eso una norma en la iglesia, hermanos, es que es una buena práctica, según lo que hemos leído en la palabra, que el hombre no se deje crecer su cabello más largo de lo que serían los hombros, porque ya después empieza a ser deshonroso conforme lo que dice la palabra. Y asimismo, para una mujer, ¿verdad? Que si el cabello lo está teniendo menos de sus hombros, también, ¿verdad? Según la palabra, que se pueda cuidar. Ya vamos a ver ese versículo. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, este es un estudio en sí, ¿verdad? Porque en aquel entonces había mujeres, ciertos tipos de mujeres, que ellas se ponían un velo, ¿verdad? En el Medio Oriente, y todavía lo hacen. Aquí nosotros no hacemos esa práctica porque estamos en el Western culture, estamos en el West, no estamos en el Medio Oriente. Pero eso Pablo lo habló en ese entonces porque estaba hablando acerca de, ¿verdad? Cuando se refiere a lo del pelo. Pero sin embargo, lo del cabello siempre ha sido así, hermanos, del cabello largo para las mujeres, bendito sea el Señor. Ahora también, hermanos, por eso les menciono las normas, porque yo no les voy a decir, pues, ¿verdad? Porque puede haber una mujer que dice, pues yo me dejo crecer el cabello y yo nunca me lo corto y después por el suelo lo va a entrar. Así que eso también no está, ¿verdad? Porque hay unas mujeres que, claro, el cabello no les crece tan rápido, pero hay unas que sí les crece bien rápido y que si no tienen cuidado van a estar, ¿verdad?, hacia el piso, y por eso tienen que cortárselo un poquito. Bendito sea el Señor. Pero ya ahí es una discreción entre usted y Dios, amados hermanos, ¿verdad? Porque aquí no le vamos a decir a usted, no, usted lo tiene que tener tal, y si no, allá afuera. No, hermanos, porque dejamos esa opción, nos vamos por lo que está escrito, pero eso sí, tenemos esas normas para que no se vaya el pueblo desenfrenando, como les dije antes, que uno va a decir, no, eso está bien, no está mal, y el otro un poquito más, y el otro un poquito más, y así es como se mete el diablo muchas veces en la iglesia, poquito a poquito, después ya estamos mundanalizados. Por eso tiene que haber normas dentro de la iglesia. Por eso, amados hermanos, ¿verdad?, es bueno, ¿verdad?, considerar todas estas cosas. Ahora, eso era del pelo, pero vamos a ver otra cosa también que está escrito. Vamos al siguiente, hermano. Bendito sea el Señor. Aquí dice en 1 Timoteo 2:9, aquí es donde comenzamos, pero ahora vamos a ver otra parte de este versículo. Dice, usted ve ahí donde dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Eso está hablando sobre lo que se viste. Ahorita vamos a enfocarnos en el cabello. Dice, no con peinado ostentoso. ¿Ok? Esa es la parte que vamos a ver ahorita. ¿Qué sería un peinado ostentoso, hermanos? El peinado ostentoso viene a ser un peinado lujoso, un peinado que, bueno, le voy a dar unos ejemplos. Peinados allá en el mundo. Hay unos peinados que se cortan, todo esto, las mujeres estamos hablando, se lo cortan completamente, raspadas, que se le ve, ¿verdad?, la pura cabeza. Y este lado tiene el pelo y se lo bajan por aquí, cubriéndose un ojo. Esos son peinados ostentosos. Hay otras que pueden hacer peinados que se hacen de su cabello, se hacen estilos, ¿verdad? Ya son estilos, digamos, estilos de diferentes cosas que se lo hacen a un lado y se lo hacen todo así, un enrollo así.
hay otros que se lo pueden hacer en diferentes cositas, ya como objetos, como animales y cosas así. Y esas cosas existen, hermanos. Pero esos son peinados ostentosos. No es algo que es normal, no es algo que es conforme a lo que dice la Biblia, que ya viene a ser una cosa decorosa, pudor, modestia, sino que es algo que está atrayendo la atención de otra gente, porque eso es el propósito que hace, ¿verdad? En los hombres hay gente que se agarra de ese gel bien fuerte, bien duro, y todo su cabello lo tiene bien puntudo, ¿verdad? Esas cosas las hemos visto también en los hombres, que tienen esos tipos de estilos, que los tienen bien puntudos, ¿verdad? Que le llaman punks. Bendito sea el Señor para siempre. Esas son peinados ostentosos. Y el pueblo cristiano tiene que cuidarse de todo ello. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos. Vamos a seguir, por favor. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros nos vamos a la antigüedad, en Egipto, usted se ha dado cuenta de unos peinados que vienen a ser ostentosos también, que se menciona aquí en la palabra. El peinado muchas veces de africanos, allí donde comenzó, que ellos se hacen como unas trencitas bien finitas en todo su cabello, que se les puede ver, ¿verdad?, su cabeza, pero tienen trenzas bien finitas. Vamos a ver unos ejemplos. Mire, hermanos, esa costumbre comenzó desde Egipto, comenzó desde antiguo Egipto. Y si usted hace una investigación, como yo le digo, no me crea solo a mí, investigue por usted mismo. Yo le he traído unas muestras aquí porque este estudio es largo, pero mire, solo 20 minutos tengo, así que yo tengo que terminar para que nosotros podamos avanzar. Y mire, ahí usted puede ver, estos aquí, allí abajo de oro, son cosas de Vikings, porque ellos también se hacían en parte de aquellas trenzas, también se dejaban crecer sus cabellos y también se hacían aquellas cosas. Pero ¿sabe qué? Vamos a ir al otro slide. Mire, esto aquí es más moderno. Una mujer aquí ya más en los tiempos donde estamos viviendo, pero vámonos al otro. Puede perder su cabello, es decir, se le va a caer, hace daño, y allí está diciendo si es verdad o no. Prácticamente alguien que ha escrito y ha hecho, ¿verdad?, una cosa así, está diciendo, ¿puede en verdad llevar eso a dañarse el scalp, le llama, a lo más profundo donde está el pelo, ¿verdad?, donde se conecta a la cabeza? Puede dañar allí. Ahora, si usted quiere una copia de todo esto, con mucho gusto se lo doy. Vamos a lo siguiente, hermano, porque yo le quiero mostrar una supermodela. Esta es una supermodela, bendito sea el Señor, que cuando ella comenzó su carrera, ahí está ella, cuando comenzó, ahí a la izquierda, al final, al tope, ahí está ella. Pero ahora, que era en el 2012 o 16, algo así, que le tomaron estas fotos, dice que esta mujer tiene ahora, o en ese entonces, 42 años. Y como ella, cuando estaba, ¿verdad?, así joven y todo eso, más joven, porque todavía joven, tenía 42 años en ese entonces, pero mire el cabello, porque ella practicaba siempre haciéndose esos estilos. Y mire, si vamos a lo siguiente, usted ve ahí que la gente así termina. Y estamos hablando de una mujer de dinero, que no se ha podido arreglar aquello, porque ella misma se lo dañó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios por razón nos dice que esos peinados ostentosos no es para un cristiano. Gloria al Señor. Así es que cuando nosotros vemos ahora la palabra del Señor, vamos a ver algo también que es parte de la santidad, acerca de lo que comemos. Vamos a dejarlo del cabello por un momento allí, ¿verdad? Dice en Hechos 15, 28 y 29, todo esto es parte de santidad, hermanos. Dice, mire, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Estos hombres de Dios no fueron a hacer lo que ellos les dieron la gana, se metieron con Dios en ayuno y oración. Dios les mostró y le pareció bien al Espíritu Santo de Dios y a nosotros, que eran los apóstoles, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué cosas? Vamos a ver. Que os abstengáis, miren, apártese de estas cosas, de lo sacrificado a ídolos. Eso quiere decir, usted va a comer una comida y usted sabe que el que lo cocinó
se la ofreció al Buda, al Alá, o sea quien sea, un ídolo, le oró a ese Dios para ofrecerle esa comida, y ahora usted se la va a comer. Dice no, dice, le da sacrificado a los ídolos y guárdese de sangre. Es como decir, los que van a un restaurante y dicen a pedir un steak y le dicen, ¿cómo la quieres? Yo la quiero que sea roja, con la sangre saliendo. No, hermano, porque eso es malo. Usted no puede comer eso. La palabra se lo prohíbe, porque la palabra de Dios nos muestra que la vida del animal está en la sangre y es prohibido para nosotros como cristianos comer esas cosas. Aunque usted va a ir a orar, porque ahí lo está viendo y en su conciencia está, ya, usted lo vio, usted lo está viendo, Dios le dice, no puede comer esas cosas. Bendito sea el Señor, guardémonos, ¿verdad? Mejor dígale, cocínemela más, ¿verdad? Que le saquen todo eso. Y dice, guárdese de lo ahogado también, porque no podemos comer cosa que está ahogada. Bendito sea el Señor. Y ahí también dice, guárdese de fornicación, que ya es un hecho, ¿verdad? De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Bendito sea el Señor. Esas son cosas de santidad también, para mantenernos en el Señor. Vamos a seguir. Bendito sea el Señor. Otra parte de la santidad. Mire, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ahora, eso está hablando de alguien que tiene un problema con glotonería, que come, no porque tiene hambre, sino que porque le gusta el sabor, las comidas, y no come por hambre, sino que come por puro gusto, ¿verdad? Tiene una cosa que no se controla su dominio propio. Estamos hablando para los cristianos, porque el mundo está, ¿verdad? Ese camino es bien, ¿cómo es la palabra? No es angosto, ¿cuál es la otra? Estrecho. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano. Bendito sea el Señor. Así es que vamos a seguir la otra cita bíblica. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, mire lo que pasaba con una persona que era un borracho y que era también un comelón, que es como decir, yo como así sin ganas y me como mucho más de lo que necesito, y como en una forma que no tengo buenos principios. Miren lo que tenían que hacer los padres de un niño que era así, de un joven. Dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. Y miren lo que tenían que ir a hacer con eso. Eso es pecado, hermano. Versículo 21. ¿Qué tenían que hacer el pueblo con eso? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Miren qué tremendo eso. Que los mismos padres tenían que ir a entregar a ese hijo. Es decir, este es un borracho, un glotón, no nos hace caso, quiere pasar ahí de perezoso, apedréenlo. Si eso fuera así en estos días, hermanos, ay Dios mío, Dios me guarde, porque yo ya hubiera estado muerto muchas veces. Dios me ayude. No hablando ahora, no. Hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero estoy hablando cuando yo, antes, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero ya estaba muerto yo en el Espíritu, pero Dios me dio vida para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Pero estas cosas son pecado y son parte de nuestra santidad que tenemos que guardarnos, ¿verdad? Así que guárdese el papel. Bendito sea el Señor. Cuando ya usted siente que ya tocó, no siga, porque si no, eso ya es pecado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Aleluya. Tenemos que tocar estos otros puntos. Mire, usted quizás notó en las figuras allá en los egipcios anteriormente, ¿de dónde vino eso de la pintura? ¿De dónde vino todo eso de arreglarse en esas formas? Usted puede ver, ¿verdad? En la historia, aún los hombres se ponían en las cosas aquí, ¿verdad? Se hacían eso, cuando se llama eyeliner aquí, y se les pasaban hasta aquí. Bendito sea el Señor para siempre. Todo eso vino desde allá, hermanos. Y por eso el Señor nos habla a nosotros que nos guardemos de eso. Incluso tenemos ejemplos en la misma Biblia. Vamos a ir a la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién no sabe estas cosas? Aparte de egipcio. ¿Por qué lo sabe el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto, acuérdese, representa el pecado. Ellos salieron de Egipto, pero no salió el pecado de sus corazones. Por eso se estaba manifestando esto todavía por afuera. Dice ahí en 2 de Reyes 9:30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, ahora la Jezabel vino a ser
esposa de un rey, Acab, que era rey de Israel, cuando se habían dividido los dos reinos, que habían 10 tribus. El rey del norte se casó con una mujer que no era ni israelita, ella era prácticamente pagana, mujer que adoraba diferentes dioses, y ella vino con todas sus costumbres. Y mire lo que esta mujer hizo cuando Dios había levantado a Jehú para restaurar el orden en el reino de Israel. Dice, cuando Jezabel lo oyó, que él venía, dice, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, en otras palabras, se hizo uno de esos peinados ostentosos para agarrar la atracción, pensando, uy, este viene aquí, pero yo lo voy a captar, lo voy a conquistar con mi, ¿verdad? Como yo me miro, ya venía la mal mente de esta mujer, tratando de hacer sus hechicerías, sus manipulaciones, porque eso era la clase de mujer que era la Jezabel. Y por eso hizo estas cosas, miren, y dice, atavió su cabeza y se asomó a una ventana, desde ella lo estaba viendo. Bendito sea el Señor. No vamos a ir más allá, pero usted puede seguir la historia si quiere. Ahí está la cita bíblica. Vamos a seguir. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó en Jeremías 4:30? Dice, y tú, destruida, hablándole al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿qué harás? Una pregunta de parte de Dios. Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, mires que ponga cosas llenas de perlas de oro, ¿verdad? Dice, aunque hagas eso, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te englanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Es como decir, cuando Dios dijo, mi protección se va de este pueblo, ¿y ahora qué vas a hacer? Aunque te pintas, aunque te prostitutes, aunque vayas con, ¿verdad? Y empieces a decirle, mire, vamos a servirte. Es decir, estamos hablando de la nación, ¿verdad? Porque aquí le está hablando al pueblo de Judá como una nación. Y la está describiendo como una mujer que ha dejado a su esposo, que es Dios, y se ha ido a otros dioses y a otras naciones a fornicar. Y por eso le está diciendo, aunque hagas esto, aunque hagas aquello, aunque hagas eso, buscarán tu vida porque te odiarán y te van a matar. Y claramente vino el rey de Babilonia y a ellos no le importaba que tenían. Vinieron y dijeron, ¿tu Dios de qué? Bueno, vamos a seguir. Dice en Ezequiel 23:40, Ezequiel fue uno de los cautivos, que él se fue en la segunda cautiveria, bendito sea el Señor, y desde allá Dios lo usó como profeta y habló esta palabra, diciendo, además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Así que esas cosas, ¿verdad? La está refiriendo en una forma espiritual que este pueblo se había ido, perdiéndose más y más, pero lo habla en una forma de que no es correcto, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir, porque el tiempo avanza y todavía tenemos un poquito más. Gloria sea el Señor. Ahora, vamos a ver acerca de lo que uno se atavía, es decir, la vestidura, lo que uno se pone, pero cuando uno se pone la vestidura, y muchas veces en esa vestidura que se pone, ¿verdad? Hay cosas que se puede ver, las partes que son atractivas de la mujer o del hombre, ¿verdad? Que muestran esa desnudez. A eso vamos ahora. Dice la palabra del Señor aquí en Judas 1:23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, ¿cómo está esa ropa contaminada por su carne? Esto tiene un doble sentido, hermano, en el espiritual y en el también físico. En el espiritual, porque cuando uno practica la justicia de Dios, uno está poniéndose la ropa de justicia y no estamos desnudos ante el Señor, porque estamos justificados delante del Señor. Y ese es un vestuario limpio, porque dice también la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, refiriéndose a la vestidura que tiene que ser pureza, tiene que ser verdadero amor, ¿verdad? Ese amor ágape, que es amor divino, y a la misma vez también que tiene que hacer, ¿verdad? Nuestras acciones de justicia, bendito sea el Señor.
Pero cuando estamos hablando en lo físico, pues también hay personas que pueden ponerse, ¿verdad?, vestiduras que también están mostrando su desnudez. ¿A qué me refiero? Rápidamente, hermano. Digamos, en una mujer que se pone algo que se le ve más en su pecho, ¿verdad?, lo que divide, ¿verdad? Y cuando esa mujer se viene a orar o se hace de esta postura, pues ya se le ve todo. Eso es incorrecto, hermanos. O por decir algo, ¿verdad? Si hay un vestido, aunque ese vestido sea largo, pero también a la misma vez si es rajado de un lado, o rajado de los dos lados, o rajado de donde quiera que sea, pero ese vestido empieza a mostrar el muslo, ¿verdad? Que es esta parte aquí. Yo no estoy hablando de lo que está bajo la rodilla, estoy hablando de lo que está ya en esta parte, que vienen a ser partes atractivas, que cuando los hombres empiezan a ver eso, empiezan los pensamientos y el diablo pam, a tirar todas esas cosas. En los hombres también, ¿verdad? Cuando los hombres no se cuidan, en esas partes es lo mismo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, vamos a ver más citas bíblicas. Bendito sea el Señor, porque todo esto tiene que ver con guardar nuestros hermanos en la santidad perfecta de Dios. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela, eso es Jesucristo diciendo de la iglesia, ¿verdad? Como su esposa, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, refiriéndose como a una mujer. Bendito sea el Señor. Vean, estamos agarrando esa idea, de esa figura de lo que Dios está hablando. Sigamos, hermanos, bendito sea el Señor. Ya vamos a terminar. Gloria sea el Señor. Esto es mundo, hermanos. Mire, las personas pueden ponerse esas minifaldas, pero mira, lo más que se sientan se les ve todo. Eso es incorrecto para un cristiano. Bendito sea Cristo. Y también ahí está, ¿verdad? Lo que es contaminado por la piel, porque se les está viendo todas aquellas partes, ¿verdad? El ombligo y todas esas cosas, ¿verdad? Todos los pechos y todo eso. Eso no es correcto para un cristiano. Bendito sea el Señor. Aunque esté mostrando la espalda, la parte de la espalda, ¿verdad? Está mostrando ya más abajo y todo eso, ¿verdad? Uno puede mostrar unas partecitas, las partecitas que no vienen a ser aquellas partes donde la mente, ¿verdad?, de los hombres por naturaleza, hermanos, empiezan a pensar más allá. Bendito sea el Señor, porque por eso es que a veces, ¿verdad?, un hombre que es carnal dentro de una iglesia, ¿qué pasa? Porque en una iglesia, ¿verdad?, llegan de todo, llega homosexual, ¿verdad?, llega lesbiana, llega de todo, y luego después decir, mire, me tocó la mujer. Pues cuidémonos, bendito sea el Señor, no seamos objeto para otra gente que caiga en pecado. Bendito sea el Señor. Sigamos, bendito sea Dios para siempre. Ahora, puede decir la mujer, pues yo me voy a poner vestido, pero también tiene que ser como dijo la palabra, y ya lo vamos a ver, tiene que ser con pudor, con modestia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque también cuando está, mire, esa parte ahí, la que está en medio, cuando está, ¿verdad?, el vestido que está encima de la rodilla, cuando ella se viene a sentar, siempre se le van a ver, ¿verdad?, la parte de su pierna. Vamos a seguir, bendito sea el Señor. Por eso tenemos que ver, ¿verdad? En ese ejemplo, en el ejemplo de arriba, cuando está menos ahí, siempre está ahí jalándole, poniéndose algo encima porque no le da. Y cuando está bajo la rodilla y se sienta, pues ya es más honroso porque no tiene ese problema. Bendito sea el Señor, que la gente le esté viendo la desnudez, la vergüenza. Bendito sea el Rey. Sigamos, bendito sea Dios para siempre. Ahora, esto es un ejemplo nomás, la cristiana, bendito sea el Señor, no muy apretado, también, ¿verdad? No nos vamos a exagerar y decir tiene que arrastrar hasta el piso, vamos a usar eso, no. Usted, hay muchas opciones, el Espíritu Santo le habla, metámonos con el Señor, Él nos indica siempre. Y esto es para todos, hermanos, porque aún hoy día podemos estar bien firmes, podemos estar bien fuertes, pero mañana ¿qué? Y esas son las cosas que el que se descuida poco a poco va a ir mostrando otras cosas. Y por eso tenemos que cuidarnos. Y por eso no nos molesta, hermanos, que también si en un tiempo futuro damos este estudio, como hay muchos estudios doctrinales, pues los tendremos que dar. Porque lo más que van viniendo nuevas vidas, también tenemos que ir enseñándoles conforme a la palabra. Pero como les dije, no nos vamos a ir al extremo, pero tampoco no nos vamos a quedar cortos de obedecer la palabra. Que Dios nos guarde y nos ayude. Sigamos. Bendito sea el Señor. Más cita bíblica. Dice, absteneos de toda especie de mal. Si aquella cosa se ve mal, no, yo pienso que esto está muy apretado, no, yo pienso que esto se puede ver, no, pues, ¿sabe qué?
Es Dios hablándole a su conciencia. Bendito sea el Señor. Obedezcamos la palabra del Señor. Sigamos. Bendito sea el Rey. Ya vamos a terminar. Dice 1 Timoteo 2:9. Aquí regresamos, ¿verdad? Donde estábamos, como habló. Asimismo que las mujeres, también hombres, atavíense de ropa decorosa, con pudor y con modestia. Vamos a seguir. Allí vemos nuevamente las palabras. ¿Qué es, verdad? Con eso de modestia, pudor y qué es. Bendito sea el Señor. Todo eso vamos a recalcar ahí una vez más, porque es bien importante ver eso. Otra cosa, hermanos, que les quiero mencionar por lo que está sucediendo y el tiempo, ¿verdad? Los tatuajes. Bendito sea el Señor. Sí, entendemos que hay vidas que se han hecho y deshecho allá afuera en el mundo, pero cuando Dios los viene y los cambia, ¿verdad? ¿Qué es la norma que se debe de ver en una iglesia? ¿Debe de seguir mostrando sus tatuajes? No, hermanos, eso es una vergüenza del mundo. ¿Qué es lo que debe de hacer? Pues pagar para que se quiten los tatuajes. Bueno, si ellos quieren hacerlo, uno no los va a parar. Pero ¿qué es lo mejor? Que se lo cubra. Si se lo puede cubrir, cúbraselo. Porque eso así no está mostrando que usted está todavía con el mundo. Está mostrando ahora que somos nueva criatura, cubrimos aquellas cosas. Están ahí, se lo hizo cuando está en el mundo, pues no se lo puede quitar. Gloria al Señor, Dios lo ha cambiado, lo aceptamos como hijo, hija de Dios, pero cúbrase esa vergüenza. Bendito sea el Señor. Eso es, bendito sea el Señor. Para que no demos mal ejemplo, porque viene otro que está por allá, ¿verdad? Y viene y dice, es un cristiano, pues yo me puedo sentar para él también. Y después viene el otro día y se lo hace más grande y más peor. Hermano, ¿qué está haciendo? No, porque yo vi fulano tal, y como los tienen cantando ahí al frente, yo pensaba que estaba bien. ¿Y quién es el que está dando causa pie de tropiezo? El que está sirviendo al frente. Por eso tenemos que guardarnos, hermano. Bendito sea el Señor. Porque tenemos que mostrar ese amor para que aquella vida no caiga, pues, sino que Dios lo levante, Dios lo use para honra y gloria de su nombre. 1 Pedro 3:3. Gloria al Señor. Bueno, ahí está. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, dijo Pedro. Dice, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ok, vamos a enfocarnos ahora en lo último. Los ornamentos, de oro, de plata o lo que sea, ¿verdad? Ornamentos, esa es la última parte. Dice, que no sea de eso, está diciendo Pedro. Y Pablo lo dice también. Acuérdense, Pablo estableció las iglesias que eran las iglesias gentiles. No necesariamente solo para los judíos. Dice que no sea lo externo, sino lo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, ¿verdad? Se va a usted poner esos buenos, ¿verdad? Esas buenas perlas, esas buenas diamantes internas de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios, hermanos. Porque aquí nosotros no estamos por juzgarnos a nosotros mismos y decir, mire cómo viene el hermano, mire cómo viene el hermano. No, Dios mismo es el juez y dice la palabra que Dios juzga en medio de su pueblo. Bendito sea el Señor.